Bueno, vamos a hablar acerca de la tipografía. Ustedes pues ya se imaginarán obviamente que esto tiene que ver es como con los tipos de letras que uno maneja y bueno, todo esto. Entonces vamos a inicialmente ver los conceptos básicos relacionados con la tipografía, digamos de dónde provienen, ¿sí? Cómo nacen las familias de fuentes tipográficas y qué se debe tener en cuenta a la hora de utilizar las fuentes tipográficas en los diferentes en las diferentes comunicaciones que uno vaya a diseñar, ¿sí? Me refiero a si uno va a hacer una infografía o va a hacer digamos, el diseño de una revista o de un afiche o bueno, ese tipo de cosas, cómo es la manera adecuada de poder utilizar este tipo de fuentes tipográficas. Entonces, bueno, primero vamos a aclarar algunos conceptos relacionados con la tipografía mm, que de pronto no todo el mundo tiene claro, ¿sí? Los hemos escuchado posiblemente nombrar en algunas ocasiones, pero no necesariamente pueden ser, digamos, los conceptos correctos los que tengamos en la cabeza, sino que entonces para que todos hablemos un mismo lenguaje, esto es lo primero que yo voy a aclarar. Bueno, aquí hay cuatro conceptos diferentes cuando estamos hablando de tipo, tipografía, fuente tipográfica y familia tipográfica. Nos estamos refiriendo a cuatro cosas que aunque están relacionadas entre sí, no necesariamente son lo mismo o indican que sea lo mismo. Cuando hablamos del tipo, estamos hablando del diseño o modelo de una letra determinada, es decir, al carácter, a un solo carácter. En este caso sería o una sola consonante o un solo número o un solo signo de puntuación o una sola vocal. ¿Sí? Bueno, dentro de todos los diferentes elementos que componen lo que es una fuente tipográfica. Bien. Entonces, cuando hablamos de tipo es igual al modelo o diseño que tiene una letra determinada. Cuando hablamos de tipografía, estamos hablando del arte o la técnica de crear y componer esos tipos, ¿sí? Es decir, esas diferentes letras o caracteres para comunicar un mensaje. Y por lo general la tipografía también se ocupa del estudio y la clasificación de las distintas fuentes tipográficas. Es decir, que aquí vamos a encontrar a través de la tipografía como disciplina de crear las fuentes, vamos a entender también cómo se clasifican las fuentes bueno, fuentes tipográficas o familias tipográficas. Cuando hablamos de una fuente tipográfica, es lo que definimos como el estilo o apariencia que tiene un grupo completo de caracteres. Es decir, de aquí hablamos de todas las vocales, de todas las consonantes, de todos los signos de puntuación, de todos los números y de pronto de todos los símbolos que tenga esa fuente tipográfica como tal. Entonces, pues como les decía, es la que define ese estilo o apariencia de ese grupo completo. Por lo general, cuando uno crea una fuente tipográfica, lo que está haciendo es mantener una unidad formal en los aspectos gráficos que tienen cada uno de esos tipos que yo voy a crear. De manera que la fuente tipográfica se cree como un grupo de caracteres o de símbolos o de números que están regidos por características comunes, eh, hablando pues formalmente de la composición de estos caracteres. Luego entonces pasamos al concepto de familia tipográfica, que es cuando en tipografía eh, nos referimos a un conjunto de tipos que está basado en una misma fuente, pero con algunas variaciones. Es decir, una familia tipográfica lo que hace es reunir diferentes fuentes tipográficas, pero que tienen ligeras variaciones entre ellos. Entonces, variaciones como por ejemplo el grosor o ancho de la letra. Entonces, ustedes encuentran, digamos, la familia tipográfica de las Arial, ¿sí? Que es una letra muy común que uno se encuentra instalada en los sistemas operativos, por ejemplo en Windows. Uno puede encontrar que está la Arial normal, pero también hay una que se llama Arial Bold, que es mucho más gruesa, o una que se llama Arial Narrow, que es más delgadita, ¿sí? Es mucho más flaquita.
Entonces, parten de la misma base formal, pero lo que hacen es que tienen ligeras variaciones precisamente en ese mismo aspecto. Entonces son variaciones como por ejemplo el grosor y ancho, finalmente mantienen las características comunes. Los miembros que integran una familia se parecen entre sí, pero tienen rasgos propios. Es decir, las diferentes fuentes tipográficas provienen como de la misma tipología formal, pero guardan diferencias de fuente a fuente. ¿Listo? Precisamente para poder ser diferenciadas o para poder ser distintas. Y obviamente dentro de su uso, pues también tendrán aplicaciones diferentes. Entonces, bueno, ahí quedan los 4 conceptos. Una manera de resumir los tipos es el carácter, el diseño de un carácter, ¿sí? Una letra o un signo o un número determinado. Tipografía es la técnica de coger todos esos caracteres, entonces ya darles un tema formal, ¿sí? Cómo va a ser la A, la B, la C, la D, el número 1, 2, 3, 4, etc. Cuando hablamos de fuente tipográfica, entonces es el grupo completo de esos caracteres con números y signos. Esta es la disciplina de crear los tipos, ¿no? De crear las fuentes tipográficas. La fuente tipográfica es el grupo de todas las fuentes, signos y caracteres en general, y la familia tipográfica es la unión de varias fuentes tipográficas que tienen temas formales en común, pero que guardan ciertas diferencias también, pues obviamente para que puedan ser aplicados en diferentes cosas. Bueno, estas son las partes de un carácter. Desde aquí de las partes del carácter, pues digamos que no existe una nomenclatura específica que se acepte como de manera definitiva para designar cuáles son las partes de una letra, ¿sí? Pero de pronto esto más que aprendérnoslo de memoria nos ayuda a reconocer ciertas cosas, como por ejemplo en la letra el asta montante, la cartela, barra, ligaduras, ascendentes, blanco internos, orejas, ojales, bueno, las colas de las letras, por ejemplo en la letra Q que tiene una cola curva, bueno, los anillos en la B. Digamos que todas esas partes es muy difícil uno grabárselas, pero lo que sí podemos, antes que de pronto tratar de reconocer todas esas partes, es observar que efectivamente las letras a la hora de componerlas, todas tienen una altura, ¿sí? Y esa altura, pues en este caso se basa, digamos, en una variable que es X. Entonces todas las letras, digamos, las minúsculas se basan, digamos, en esta altura, y lo que pase por encima de X son los ascendentes o los montantes, y lo que esté por debajo son las ligaduras o las colas, dependiendo obviamente de si estamos hablando de letras mayúsculas o minúsculas. Esto es importante reconocerlo porque a veces nosotros queremos crear fuentes con un específico uso, para un específico uso. Por ejemplo, hay marcas que contratan a empresas que se encargan de desarrollar fuentes orientadas para un determinado uso. En Netflix, y esto se los digo pues como dato curioso, hay una serie pues que es como una serie específicamente hablando, bueno, no son documentales, pero sí tratan como temas relacionados al diseño, que se llama Abstract. Y si no estoy mal, creo que en la segunda temporada hay un especial allí, uno de los capítulos que está orientado a una empresa que crea tipografías, o sea, que practica, digamos, la disciplina de la tipografía, ¿sí? Que es el arte pues de crear estas fuentes o estos caracteres. Entonces las empresas muestran cómo las empresas, cuando los contratan a ellos, pues les piden crear una tipografía para incluir dentro de todas las comunicaciones que estén relacionadas. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, o colocan un ejemplo de cómo crearon la tipografía de un museo en Londres, bueno, y de varias cosas. Y es bastante interesante la perspectiva, pues, que tienen los diseñadores, por supuesto, porque uno cree que crear tipografías es bastante sencillo y realmente sí tiene
tu tema de dificultad con respecto a las variables visuales que implican todos estos elementos o partes de las fuentes tipográficas. Entonces, bueno, como les digo, aquí lo importante no es aprenderse esto de memoria, sino reconocer efectivamente pues que hay ciertas partes y que estas partes en algún momento nos pueden llevar a generar algunas características gráficas que permitan comunicar lo que nosotros queremos, por ejemplo a la hora de aplicarlas en un logo o en una marca o bueno, diferentes cosas o situaciones. Entonces, lo que sí es importante entender es que hay algunas fuentes tipográficas o algunas letras o caracteres o tipos que nos permiten reconocer de dónde proceden, es decir, cómo están clasificadas a partir de algo que se conoce como el serif. Entonces, el serif, digamos que es una de esas características que permite reconocer qué tipos de fuentes pueden llegar a aplicarse dentro de una determinada comunicación gráfica. Pero, bueno, digamos que hay varios elementos puntuales que sirven para clasificar e identificar las diferentes familias tipográficas. Esos 5 elementos son la presencia o ausencia del serif o remate, que es esta partecita que estamos viendo acá. Por ejemplo, estas son las fuentes que se conocen como fuentes de palo seco o sin serif, ¿sí? Y estas que tienen este rematecito acá, que es como un adorno, son las fuentes que se conocen como con serif. Entonces aquí habría presencia, aquí habría ausencia. Otra cosa que nos permite clasificar las fuentes en familias tipográficas es la forma de ese serif, ¿sí? Entonces, dependiendo obviamente de qué forma tenga, pues yo voy a saber en qué familias están clasificadas y eso me va a permitir identificarla, por ejemplo, en los programas, en los software. Bueno, la relación curva o recta entre bastones y serif, entonces estoy hablando de, por ejemplo, si son de un mismo grosor o si aquí es más delgadito o aquí es más grueso. Eso también permite reconocer la familia tipográfica de la cual proviene las letras. Uniformidad o variabilidad del grosor del trazo y la dirección del eje de engrosamiento. ¿Listo? Esas son las 5 variables que me permiten identificar o clasificar esto. Pero bueno, este serif por supuesto tiene una razón de ser, ¿sí? No es que se haya creado porque la letra sea mucho más, digamos, o mejor ambientada o tenga un mejor diseño o algo así. Digamos que no tiene mucho que ver con eso. Realmente el serif nació de acuerdo pues a el tema de la historia y como ustedes saben, en la historia de la humanidad pues han habido ciertas épocas donde el desarrollo en los materiales ha permitido que otros desarrollos se ejecuten de una mejor o de una peor manera. Me refiero pues al desarrollo cultural, al desarrollo de la arquitectura, de las artes, bueno, de todo ese tipo de cosas. Incluido el tema de la tipografía no es ajena a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este serif se generó a partir de la época en la que las personas, la humanidad, empezaba a escribir. Entonces, como no había papel, pues los materiales en los cuales se escribía era la piedra. Y para escribir sobre piedra se utilizaba un cincel, ¿listo? Entonces, este serif se cree pues que es la representación, digamos, del remate de las letras con el cincel. Conforme fue avanzando, obviamente, la humanidad, pues entonces se fueron cambiando los materiales. Entonces ya no solamente se grababa sobre piedra, sino que más adelante, en una época donde ya empezó todo este desarrollo de los metales, se empezaron a crear las fuentes tipográficas encima de los metales y por supuesto también se generaban obviamente estos serif con otros diseños porque ya el metal es un elemento que es mucho más maleable que la piedra. Y así sucesivamente, ya después de que surgió el papel y ya se hizo entonces posible la escritura a mano,
y todo lo demás, entonces fueron cambiando los diseños de las fuentes y eso es lo que vamos a revisar ahorita. Entonces, por lo pronto, digamos que nosotros tenemos una clasificación generalizada, que son las fuentes que no tienen serif y las fuentes que tienen serif. Y en este sentido, digamos, lo importante aquí, más que reconocer la historia y todo lo demás, tiene que ver con el hecho de que las fuentes que tienen serif, por ser mucho más adornadas, es decir, por tener más elementos dentro de su forma, son en su mayoría tipografías o fuentes que pueden ser difíciles de percibir a la distancia, porque como tienen diferentes variables y tienen adornos, entonces se pueden confundir. Por ejemplo, esta S a lo lejos se puede confundir, por ejemplo, con un 8, ¿sí? En cambio, las letras sin serif, que son de palo seco y que normalmente vienen, digamos, con el mismo grosor, son mucho más fáciles de percibir. De hecho, estas letras son las que se utilizan, este tipo de fuentes tipográficas, son las que se utilizan, por ejemplo, para las señales de tránsito, donde lo que se busca precisamente es una percepción rápida de la lectura de lo que dice el texto para poder seguir adelante en el camino. ¿Listo? Un segundito, muchachos, que yo cierro aquí la ventana, que ya llegaron los diablitos. Bueno, entonces es importante reconocer eso, reconocer el hecho de que hayan algunas letras o tipos o caracteres que pueden ser más legibles que otros en términos de los adornos pues, que contienen. Listo, vamos a hablar acerca de las familias de fuentes serifas, es decir, las que tienen serif. Y tenemos, por ejemplo, de acuerdo a esa historia que les conté, pues de donde se cree que vino la parte del serif, tenemos lo que son las romanas antiguas, que esta es una versión nueva, obviamente, de lo que es una romana antigua de Garamond, es el tipo de fuente. Y como ustedes pueden ver, tiene los rematecitos ahí de los que estábamos hablando, que básicamente son las terminaciones de las letras como si tuviera el cincel, ¿listo? Romanas de transición, entonces miren que aquí también, a pesar de que son muy parecidas, cambian ligeramente la formita, ¿sí? Por lo menos en los grosores, miren que aquí es mucho más delgado, por ejemplo en esta parte de acá. Luego las romanas modernas, entonces miren aquí ya se cambia la forma, digamos, de los cinceles, de esos remates que son más delgaditos, y empieza uno a verlas como parecidas a formas geométricas, ¿sí? Miren que son muy rectas, muy rectilíneas. Egipcias, entonces miren que aquí está, este es un ejemplo, la Copper Black es un ejemplo de estas tipografías o fuentes egipcias, ¿sí? Que es más gruesita. Italianas, o italiana como la Playbill, ¿sí? Que tiene, mire, los remates. Entonces mire que todas tienen una característica en común, a pesar de que son familias de fuentes diferentes, y es que todas tienen serif, pero no todas tienen el mismo tipo de serif, sino que hay ligeras variantes en los diferentes tipos de serif que tienen. Cuando hablamos de las fuentes tipográficas sin serif, entonces tenemos, por ejemplo, las grotescas, como la Franklin Gothic, ¿sí? Miren que es digamos que es muy recta, y casi que en toda su extensión podríamos decir que tiene un grosor determinado. Entonces, estas letras son muy legibles y serían las adecuadas cuando lo que queremos es aumentar dentro de una pieza gráfica la capacidad de lectura de una persona, ¿sí? Para que se pueda entender mucho más rápidamente la tipografía. Por supuesto, esto no quiere decir que sea el único elemento, porque también el tamaño de la letra influye, ¿no? Entre más grande sea, pues obviamente más fácil va a ser de percibir o de ver. Las geométricas, pues cuando ya llegamos a la época en la que las formas geométricas, en este caso los círculos o los cuadrados o los triángulos, empiezan a permear obviamente esa historia de la creación de las tipografías, entonces surgen tipografías que son formalmente muy parecidas a las formas geométricas comunes, como la circunferencia o los triángulos, bueno, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la Century Gothic es una de esas.
que se ve muy redondeada. Luego ya entramos a una época donde empiezan como las humanísticas, que estos ya son las letras cuando ya existe, digamos, esta manera de poder escribirlas a mano, ¿sí? Sobre papel con tinta. Entonces esta es digamos, una de las modernas que viene desde esa época, que se llama Gill Sans. Y obviamente lo que se está buscando aquí es que a mano alzada, pues esto se parezca como a las fuentes que ya acostumbrábamos a ver digamos, en tiempos pasados. Y luego entran las inglesas, como esta que se llama Mistral, donde ya aquí se da pues rienda suelta al tema de la caligrafía. Y entonces todas estas ya empiezan a tener la forma de los diferentes tipos de letras que se pueden generar a mano alzada. Y finalmente, pues con la evolución de, obviamente, este tema de la tipografía, después de que se creó la imprenta y de todo este tipo de elementos, pues ya también el desarrollo del computador hace que se puedan crear fuentes tipográficas con unas formas completamente novedosas, vamos, para lo que tiene que ver con el tema de la imprenta, ¿sí? Porque ya se crean, por ejemplo, no solamente los sistemas con el computador y todo eso, sino también los métodos para imprimirlas, como las impresoras, los plotters, todo esto. Entonces, cuando ya entramos en esta era digital, eh, eh, muchas personas se dedican a crear fuentes que son, por ejemplo, ornamentadas, como en el caso de esta Sniper, que se nota, pero pues tiene como unas texturas y demás elementos que son de carácter vectorial, ¿listo? Y que se utilizan para los programas de diseño. Entonces esto ya es la evolución obviamente de las fuentes y ya aquí sí se abre el panorama a un montón de familias nuevas. Y ahorita les voy a mostrar algunas en algunas páginas que vamos a revisar donde ustedes las pueden descargar. Bueno, más que el tema de la tipografía, lo importante de este tema también tiene que ver con la rotulación. Cuando hablamos de la rotulación es la manera de utilizar esas fuentes tipográficas. Entonces, cuando hablamos de la rotulación es el uso que tienen las fuentes en un título, en un subtítulo, en un bloque de texto, ¿sí? Es como cómo lo vamos a rotular, significa cómo vamos a utilizar el texto en este título, en este intertítulo, bueno, en todos estos diferentes elementos que hacen parte de una composición gráfica. Entonces, bueno, las interrupciones de un texto se crean, o las introducciones también de un texto se crean a partir de los títulos, subtítulos, encabezados, que son los elementos, digamos, que comienzan una página. Se tiene en cuenta entonces la importancia de las imágenes por ellas mismas y el interés visual que generan. Obviamente los títulos pues reúnen de manera sintetizada lo que uno puede encontrar en los bloques de texto. Entonces, de esta forma, los diseñadores deben evitar que el énfasis tipográfico entre en conflicto con las imágenes. Entonces, para eso debe haber una adecuada rotulación, es decir, un adecuado uso de las tipografías para que los títulos no se vayan a robar el protagonismo que tienen las imágenes, porque en una composición las imágenes son las que más atraen la mirada del usuario. ¿Sí? Y no debería ser de una manera diferente porque, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, los rótulos se utilizan para captar la atención, que sean vistosos, comunicar mensajes y emociones. Pueden ser de diferentes maneras, modernos, pacíficos, agresivos, etcétera, dependiendo obviamente de lo que se quiera crear o transmitir. Entonces, en la creación de un rótulo debe haber un buen equilibrio entre el sentido del mismo y la tipografía con la que se ha escrito. ¿A qué me refiero con eso? Si por ejemplo usted está haciendo un afiche sobre una película de terror, pues lo ideal es que la parte formal de la tipografía vaya de acuerdo a el tema que es el terror. ¿Listo? Entonces va a poder encontrar usted diferentes diseños de tipos o de familias tipográficas o de fuentes tipográficas que le permitan transmitir o apoyar mejor esa idea. Recuerden que uno lo que hace a la hora de desarrollar un contenido es, teniendo un tema central, empiezo con las formas, con las técnicas de composición,
con las formas de composición y ahora con la tipografía a apoyar toda la dinámica enfocada a ese texto o a ese contenido. Entonces, bueno, para la creación de un rótulo, como les decía, debe existir un equilibrio entre el sentido del mismo y la tipografía con la que se escribe. Entonces, una buena combinación que ayude a expresar y a evocar precisamente lo que uno quiere dar a entender o transmitir con ese rótulo o con ese texto. Entonces, los rótulos son la variante de diferentes tamaños, pesos y anchos que permiten transmitir obviamente esas emociones o sentimientos que queremos que la persona capture. Entonces, estos son los factores que condicionan la legibilidad de ese título o ese rótulo. Primero, el público al cual va dirigido el texto. Esto es bien importante porque, por ejemplo, si nos dirigimos con una comunicación gráfica a un público de la tercera edad, la letra tendría que ser un poco más grande para facilitarles a ellos obviamente la lectura. ¿Por qué? Pues porque a los adultos mayores se les está dificultando ver las letras pequeñas, ¿sí? Porque van perdiendo la vista. El diseño de la letra. Entonces, por ejemplo, esto puede decir mucho. Ojo, no necesariamente uno con los rótulos siempre busca que la letra sea legible, porque si nosotros vamos aquí al diseño de la letra, podemos notar, por ejemplo, en las carátulas de álbumes de bandas de estas de black metal o de death metal y todo eso, que son unos nombres que, por ejemplo, uno no puede leer, o sea, el nombre de la banda casi que no se puede leer y precisamente lo que buscan es eso, es confundir, pues para dar ese sentido oscuro y bueno, de las letras, de los acordes, de las guitarras, bueno, de todo eso. Entonces no necesariamente siempre tiene que ser el texto legible, sino dependiendo obviamente de la intención que tenga, entonces aplicaremos unos tipos de letras diferentes o no. Entonces el diseño de la letra, como les decía ahorita, una variable básica como el serif puede hacer que sea más legible o menos legible. El espaciado entre las letras, y ese espaciado lo definimos desde dos perspectivas, el espacio que hay entre un carácter y otro o el espacio que hay entre todos los caracteres que tiene una palabra. Entonces eso lo vamos a definir más adelante cuando veamos qué es tracking y kerning y por supuesto veamos cómo funcionan estas variables visuales de las letras en los software de diseño que estamos viendo. El tamaño de la letra, que normalmente viene dado en puntos, entonces entre más puntos tenga una letra, pues más grande va a ser. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, de hacer publicaciones y dependiendo de dónde va a estar ubicada esa publicación. Por ejemplo, no es lo mismo el tamaño de letra que hay que tener en cuenta para una valla publicitaria, que es un medio que va a estar puesto a aproximadamente unos 15 metros del piso, 15 metros o más del piso, entonces eso va a tener una incidencia totalmente diferente que una letra que utilicemos, por ejemplo, para una revista, donde en la revista el usuario va a tener mucho más tiempo para poder observar todas las formas que tienen las letras. En el caso de la valla publicitaria, recuerden que estas se encuentran ubicadas en las carreteras o en las calles y que las personas que las ven son los conductores, que obviamente el objetivo de estas publicidades no debería ser distraer. Entonces aquí los mensajes tienen que ser cortos, la letra tiene que ser muy grande para poder que se perciba desde esa distancia tan larga. Entonces hablamos de el tamaño de la letra, por darles un ejemplo, de una valla publicitaria, la altura de cada letra puede ser aproximadamente de unos 20 centímetros, ¿sí? Como para que se empiece a ser legible. Mientras que eso corresponde más o menos a unos 20 centímetros, un tamaño de letra por ahí de 70 puntos, de 65 puntos, más o menos. Y obviamente si los vamos a utilizar en un medio como una revista o algo así por el estilo, pues ya entonces estamos hablando que el tamaño adecuado de la letra para una publicación normal es 12 puntos. No quiere decir que no pueda ser menor, sino que 12 es un tamaño de letra que optimiza el uso de la tipografía con respecto a la lectura que puede tener un usuario de ese determinado texto. Si es menor a 12 puntos, pues obviamente lo que estamos haciendo es limitar la característica de la letra que sea legible.
llegando, digamos, hasta los 6 puntos, que ya menos de 6 puntos ya una letra deja de ser legible, ¿listo? Por eso lo que ustedes escuchan a la hora de firmar contratos de eso de lea la letra pequeña, estamos hablando que son esas cláusulas que tienen los contratos y que las ponen al final como letras muy pequeñitas para que precisamente en algún momento dado una de las partes que están haciendo una negociación finalmente no la lea y pues no tenga derecho a reclamar nada porque finalmente estaba dentro del contrato. Otra cosa es que yo haya querido limitar obviamente esas contradicciones a que usted no las leyera, ¿sí? Entonces, ojo ahí con los tamaños de la letra, los tamaños adecuados de la letra. Bueno, las longitudes de las líneas, esto también es bien importante porque cuando yo estoy generando un texto, las líneas no pueden ser muy largas, porque si no, entonces va a pasar que cuando el usuario esté leyendo y llegue al final de la línea y vaya a pasar a la siguiente, se pueda perder. Y creo que esto nos ha pasado mucho a todos, es que cuando estamos leyendo algún libro y la línea es muy larga, yo llego al final de esa línea y cuando voy a buscar la otra me toca devolverme para empezar a ver el sentido, ¿sí? Entonces hay recorridos visuales que por supuesto son molestos porque no permiten que uno lea de corrido, sino que hay que estar constantemente viendo si me salté la línea o no. Y también si la longitud de la línea es muy cortica, entonces lo que va a hacer es cansar. ¿Por qué? Porque constantemente va a tener que estar moviendo los ojos de arriba a abajo y de hacia un lado hacia el otro. Entonces también va a cansar la lectura. Por supuesto, una variable pues que ya no depende de uno, sino física, es la calidad de la impresión. Un texto mal impreso, pues donde le falten partes de tinta o algo así, pues obviamente va a limitar su lectura. Y finalmente, otra cosa que limita o puede resaltar también esa característica de leer un texto, de hacerlo más legible, son los colores. Cuando yo coloco colores, o sea, los colores de un texto sobre un fondo que lo contraste, pues obviamente va a lograr el objetivo de que se lea mejor. Pero si son dos colores muy similares, por ejemplo, cuando yo tengo un fondo blanco y coloco letras amarillo pollito de color crema, casi no las voy a notar, ¿sí? Entonces, aquí pues entra todo el tema de la teoría del color que también es bien importante y que entra a complementar la parte de la tipografía. Bueno, entonces están las tipografías para la rotulación. ¿Qué dice esto? Que las interrupciones de un texto se crean a partir de los títulos, subtítulos, encabezamiento y comienzos de una página. Se debe evitar que el énfasis tipográfico entre en conflicto con las imágenes, esto ya lo había dicho. Los rótulos se deben utilizar para captar la atención y que sean vistosos para comunicar mensajes y emociones, y un rótulo debe tener un buen equilibrio entre el sentido del mismo y la tipografía con la que se ha escrito, es decir, que haya consecuencia en la parte formal de la tipografía con lo que esté tratando de expresar. Estas son las variables visuales que pueden tener las fuentes. Entonces, la forma, que es cuando nos referimos a mayúsculas, minúsculas o versálita, es decir, versálita es lo mismo que minúscula, ¿no? Mayúscula, minúscula o versálita. Estas son las variables visuales de la forma. Entonces, cuando nosotros tenemos un texto todo en mayúsculas, esto tiene algunas incidencias, por ejemplo, en el tema de redes sociales. Y en redes sociales, en teoría, como uno no escucha o no puede subir o bajar el volumen de los textos, pues se supone que en redes sociales, cuando le escriben a uno en mayúsculas es porque le están gritando, en teoría. Minúsculas, pues cuando todas las letras son así en sus versiones minúsculas. Y por ejemplo, bueno, aquí tenemos la orientación cuando es cursiva regular. Entonces tenemos la cursiva que es un poquito inclinada hacia la derecha y la letra regular pues que viene ya en sentido normal. Y finalmente el tamaño que se da en puntos, ¿sí? Entonces puede ser de 10, de 12. Ya vimos pues como cuáles eran los estándares cuando estábamos tratando de diseñar diferentes piezas gráficas. Entonces, para una revista, la letra 12, para cuando son unas vallas publicitarias o elementos que van a estar, que son gigantografías, vamos a utilizar un tamaño de letra mucho más grande, por ahí de más de 70 puntos. Bueno, tipos de textos. El tipo de letra estándar es el más legible. Cuando hablo a la letra estándar me refiero a la letra sin serif, ¿sí? Como las letras como Arial, como la letra, bueno, por ahí hay varias, ahorita las vamos a ver.
El espacio entre las letras y o palabras no debe ser ni muy amplio ni muy reducido porque el lector podría perder la línea de texto. El tamaño de la letra no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. De ambas formas cansa al ser leído y reduce la legibilidad. Y las columnas y líneas no deben ser muy cortas o muy largas, ya que tienen el mismo efecto de reducción en la legibilidad. Entonces pilas con eso a la hora de aplicarlo. Yo puedo alinear, por supuesto, los textos, lo puedo hacer a la izquierda, al centro, a la derecha o de manera justificada. Alinear a la izquierda es lo indicado para los textos que son largos. ¿Sí? Cuando yo tengo un bloque de texto, lo ideal sería alinearlo a la izquierda. Al alinear a la derecha, entonces se hace difícil para el lector encontrar la siguiente línea. Entonces se recomienda que las alineaciones a la derecha se hagan en textos cortos, ¿sí? Por lo general en títulos o en subtítulos, que no tengan más de 3 líneas, porque como dice allí, es difícil cuando uno termina de leer la primera línea, pasar a la segunda, a la tercera, porque siempre el lado izquierdo, que es donde yo arranco a leer, no me va a quedar alineado, sino como su nombre lo indica, en contrario, desalineado. O sea, se puede hacer difícil si tengo un texto muy largo. Un texto justificado puede ser muy legible y es cuando se equilibra el espacio entre las letras y palabras para que quede alineado tanto a la derecha como hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces se ve como un bloque y esto puede generar organización o una sensación de orden dentro de la pieza gráfica. Y centrar un texto le da una apariencia muy formal y es ideal utilizarlo mínimamente en textos cortos, porque tiene también el mismo problema de los textos alineados a la derecha, y es que no hay garantía de que queden alineados como en la justificación, entonces puede perder las líneas cuando yo voy a encontrarlas al leer y muevo la vista hacia el lado izquierdo siempre para encontrar las diferentes líneas, la puedo perder. Bueno, estas son las dos variables que les hablaba en cuanto al espaciado. Entonces tenemos el tracking y el kerning. El tracking es todo lo que altera la densidad visual del texto con respecto a los espacios de manera global. Es decir, yo tengo una palabra y son cómo yo puedo modificar los diferentes espacios entre todas las letras que conforman esa palabra. Cuando hablamos del kerning, estamos hablando del mismo concepto, simplemente aplicado en dos de las letras que conforman una palabra. Por ejemplo, en este caso, el kerning de las letras N, I está modificado para que se vean más juntas. Entonces esto puede generar algunas variables visuales, sobre todo, por ejemplo, tenerlo en cuenta a la hora de diseñar logotipos o de darle un sentido, digamos, a ese tipo de elementos tipográficos. Entonces puede ser interesante. Ahorita lo vamos a aprender a manejar, o sea, de dónde se modifica esto en las herramientas de software. Bueno, finalmente está el tema de la fuente digital, pues que este es digamos, las ventanitas que tiene el Photoshop y el Illustrator, donde yo puedo tener las opciones del párrafo. Aquí están los diferentes tipos de alineaciones, a la izquierda, centrado, a la derecha, justificado, justificado centrado y justificado a la derecha, y justificado completo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, donde arrancan las márgenes derechas, izquierda, donde arranca la letra capital, bueno, todos estos detalles y esta casillita que ya les voy a explicar para qué sirve ahí en Illustrator, porque es bastante importante para que visualmente la pieza quede bien clara. Y también tenemos el panel de la tipografía, donde aquí selecciono las fuentes tipográficas, las variables visuales, el tamaño, espaciado interlineal, tracking y kerning, y este es el tracking, este es el kerning, y también algunas alteraciones visuales, por ejemplo, en el tamaño. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver esto a continuación. Bueno, aquí pues digamos a manera ya curiosa, les recomiendo estos dos videos. Uno pues de una canción que se llama Ya no sé qué hacer conmigo, que es de una banda que se llama Cuarteto de Nos, me imagino que la han escuchado. Esa Super banda, banda. sí, es muy buena banda, es una banda suramericana, si no estoy mal creo que es chilena o uruguaya, bueno, no me acuerdo, no recuerdo si es chilena o uruguaya. Creo que es uruguaya, si no estoy mal. Y
ellos tienen un video que se llama Ya no sé qué hacer conmigo, la canción, y pues ahí tiene un manejo de tipografía bastante interesante, ¿sí? Porque digamos que la fuente tiene todos los detalles o características de lo que acabamos de hablar, es decir, está apoyando el concepto de lo que está diciendo la canción. Entonces me gustaría que lo vieran. Por supuesto no lo voy a poner acá porque si lo grabo, ahí mismo YouTube me bloquea el video por derechos de autor, entonces no lo quiero colocar, pero bueno, esto se lo dejo pues para que ustedes lo vean ya cuando estén ahí en sus casas y vean a lo que me refiero de cómo las letras apoyan o las formitas de las letras de la tipografía va apoyando lo que va diciendo el vocalista de la banda. Además que los gráficos y el tratamiento de la imagen es muy, muy bacano. Y este videito de acá que se llama Tipolución, entonces este sí se los voy a mostrar que es cortico. Eh, Aquí sí les voy venga yo paro la grabación para que de pronto YouTube no me lo vaya a bajar. Vamos a ver cómo estos elementos se modifican aquí, por ejemplo, en las herramientas de Photoshop e Illustrator. Estamos hablando de lo mismo porque el panel de herramientas de texto se maneja de la misma manera tanto en Photoshop como en Illustrator. Entonces, cuando yo abro un archivo nuevo, primero tengo que buscar obviamente la herramienta de texto. Hay dos maneras diferentes de colocar texto aquí. Entonces, la primera es colocando simplemente haciendo un clic y entonces yo empiezo a escribir. Un momentico, yo le cambio el color aquí a la tipografía para que ustedes lo vean. Listo, entonces yo empiezo a escribir. Aquí obviamente se me crea una capa que es un texto y que yo puedo editar en cualquier momento. Para editarlo simplemente le doy doble clic y entonces él me lo selecciona y yo aquí ya puedo seguir escribiendo. Si yo solamente doy un clic, tengo que definir también cada cuánto, o sea, digamos el tamaño de la línea. Vemos que ahí quedó la línea, entonces le doy Enter para poder continuar escribiendo, ¿sí? Y así sucesivamente, con un solo clic. Pero si yo quiero que que ese texto tome un área, digamos, que esté dada por dos márgenes que le especifique, entonces en este caso lo que hago es darle clic acá y abro un área. ¿Ya? Entonces, en el momento en que yo abro un área, si empiezo a escribir, miren que ya le automatiza el proceso de colocar las líneas de texto que están definidas obviamente por estas dos partes. ¿Listo? Entonces, bueno, permítanme un momentico, yo descargo un textico por aquí cualquiera. Esto, por ejemplo, lo utiliza uno para, un segundito aquí que ya. Esto, por ejemplo, lo utiliza uno, esto es un generador de textos, entonces de textos demo. Esto es bastante útil cuando ustedes de pronto están desarrollando digamos, una pieza gráfica, pero todavía no tienen los textos definitivos, entonces tienen que dejar los espacios para los textos. Esto me da una buena idea de cómo van a quedar los textos distribuidos en una pieza gráfica. Entonces, voy a dejar por aquí la URL. ¿Sí? Esto tiene aquí diferentes, bueno, aquí está la historia de dónde viene, no sé qué, todo el rollo. Espera un momentito, yo les coloco acá en el chat el enlace que les puede servir, aunque ya en las últimas versiones del Photoshop y de Illustrator automatiza este proceso. Ahorita les voy a mostrar en Illustrator. Bueno, si de pronto uno quiere hacer 5 párrafos, entonces le dice aquí es empezar con esto, entonces genera el párrafo y mire, él automáticamente le coloca 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces él lo genera de manera automatizada. Si yo le digo que sea no más 3, entonces le digo acá normalmente y ya. ¿Sí? Si le digo, por ejemplo, que sea a través de palabras, entonces que sean 350 palabras, entonces él me genera
Listo. Me genera ahí el texto con el número de palabras, ¿no? 3 párrafos en 350 palabras. Entonces, de esa manera puede uno coger el texto y copiarlo. Colocar solamente 2 párrafitos. Entonces, yo cojo esto, lo copio. Y dentro de mi diseño, entonces simplemente lo que puedo hacer es y lo pego. Bueno, cuando yo tengo esto así seleccionado, ¿sí? Si yo le doy doble clic y selecciono todo el texto, miren que aquí arriba en la parte de las barras de herramientas de propiedades, puedo yo seleccionar aquí el tipo de letra. Entonces aquí están las fuentes tipográficas. Y por ejemplo puedo las variables visuales de la familia, es más delgadita o por ejemplo muy gruesa. Y adicionalmente tengo acá el tamaño. Entonces por ejemplo si yo lo cambio a 12, mire que ahí me salen los 2 párrafitos que necesitaba. Adicionalmente tengo aquí otras casillitas que son los sistemas de alineación, entonces alineado a la izquierda, alineado a la derecha, alineado al centro y el color de la tipografía. Por acá pues tengo unas opciones que me permiten, por ejemplo, ¿sí? Modificar como estas variables visuales, no sé qué. Yo personalmente no utilizo mucho esto, pero si a alguno le puede servir, pues puede buscar aquí las diferentes maneras de generarlo, de generar esto. ¿Sí? Y aquí puede modificar obviamente el estilo que escoja. Otra manera de ver estas herramientas, digamos, de una manera mucho más compleja, es teniendo seleccionado el texto, usted le dan control T, T de tetero. Entonces sale este panelcito aquí, se llama carácter. Recuerden que también lo pueden buscar aquí a través de menú ventana, donde está carácter. Bien, y al ladito de ese va a salir párrafo. Por supuesto aquí menú párrafo también lo va a verse acá. Entonces, carácter que tiene y que tiene párrafo. Carácter tiene todas los conceptos que estamos viendo ahora en relación a cómo escoger fuentes tipográficas. Entonces, aquí están las diferentes familias de fuentes tipográficas que usted tiene instaladas en el sistema del computador, el sistema operativo. Ahorita les voy a explicar para los que de pronto no saben cómo instalar fuentes tipográficas, de dónde las pueden descargar y cómo las pueden instalar. Aquí tenemos las variables visuales que tiene la familia. ¿Sí? Entonces muy delgada o bold o regular o condensada o bueno, hay varias. El tamaño de la tipografía, tamaño de la fuente, ¿sí? Entonces entre más tamaño tenga pues obviamente va a ser mucho más grande. Espaciado interlineal, entonces mire, cuando yo esto no es tan automático, sino que yo lo modifico, por ejemplo, aquí a un número, teniendo en cuenta que este es 12 puntos, lo voy a colocar 30, entonces mire lo que sucede. El espacio entre las líneas se acomoda. Esto yo lo puedo hacer automáticamente desde el teclado sin necesidad de venir aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Con Alt, presiono Alt y las flechas hacia arriba o hacia abajo. Y entonces hacia abajo reduce el tamaño y hacia arriba lo aumenta. ¿Ya? Aquí por supuesto lo ideal es siempre en auto, pero a veces uno le hace falta espacio para que quepa otras 2 lineecitas, entonces uno lo que hace es reducirlo de pronto. Y finalmente tenemos acá las variables de tracking y kerning. El tracking, que es este de aquí, perdón un momentico, solamente lo va a hacer en una palabrita para que ustedes lo puedan ver mejor. De hecho aquí le voy a aumentar el tamaño de esta, por ejemplo ahí. Entonces yo selecciono toda la palabra y mire, el ancho que actualmente tiene, bueno, el que viene por defecto es 0. Si yo le coloco menos, mire que las letras se juntan. Si yo le coloco más, o sea, en positivo, las letras se amplían. No quiere decir que hasta 200 permita, no. Yo puedo seguir de ahí para adelante, ¿sí? Puedo colocarle, por ejemplo, 300 y él lo va a asumir también ahí. De igual manera para la parte negativa. Esto yo lo puedo hacer también con las flechas del teclado, presionando Alt y las flechas del teclado
hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Es decir, hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, a la derecha amplía, a la izquierda reduce. Bien. Y ahorita vamos a ver la otra variable visual que estábamos hablando, que es la variable del kerning. El kerning es la separación entre estas dos letras, por ejemplo. Entonces mire que cuando yo tengo todo seleccionado, mire que aquí se inactiva porque por supuesto estoy trabajando varias al tiempo, entonces en este caso sería el tracking. Pero si lo voy a hacer con dos nomás, mire que ahí sí se activa. Entonces acá voy a cambiar la variable visual de allí. Entonces, por ejemplo, miren que aquí si yo puedo cambiar solamente entre dos o cambiar eso. Entonces, personalmente no utilizo mucho eso, pero en algunas ocasiones me ha servido cuando a veces estoy haciendo logos y quiero hacer algún desarrollo que implique esto para reforzar un concepto, entonces pues lo utilizo. Bueno, esto que ustedes ven acá simplemente es la afectación de la escala vertical y horizontal de las letras. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono todo el texto y le digo que sea al 50%, entonces mire que queda más achatado. O si es al 10%, entonces mire que va a quedar ya muy delgadito. Y lo mismo pasa en la variable horizontal, ¿sí? Si lo coloco al 50%, entonces mire va a quedar así. Entonces también lo puedo modificar allí. Esto son los subíndices o superíndices. Por ejemplo, cuando yo quiero escribir 21 metros cuadrados, entonces mire, yo selecciono allí y lo que puedo hacer es reducir este y luego lo que hago es aquí aumentarle la altura, ¿sí? Para que me quede como metros cuadrados. Por supuesto aquí lo que tengo que modificar es que esto sea así. Entonces me sirve, por ejemplo, para hacer fórmulas y ese tipo de cosas. Y finalmente aquí tengo el color que se lo puedo cambiar pues al color que yo quiera en el texto. Bien. Por último, digamos, aquí hay unas opciones que me permiten, por ejemplo, agrandar un poquito más el texto, o sea, ponerlo más grueso, o ponerlo en cursiva, o ponerlo en todo en mayúscula. Bueno, que aquí no. Y por ejemplo, ¿sí? Suponiendo que yo tengo el texto así en el primero en mayúscula y todo lo demás no, y lo quiero todo en mayúscula, entonces lo puedo seleccionar y sin necesidad de borrarlo, simplemente le doy clic aquí donde están las dos T, mire, lo convierte automáticamente en mayúscula, o lo convierte si está todo en mayúscula, entonces lo convierte en este de aquí al ladito. Ah, bueno, aquí serían en. O sea, lo deja en mayúscula pero más pequeñito. ¿Sí? Miren que aquí la mayúscula real está así grandotota. ¿Ya? Y este lo convierte en mayúscula pero reducido. Bueno, aquí tengo lo mismo de los subíndices que les mostraba ahorita. Por ejemplo, si yo coloco un 2 aquí, lo ubico acá o lo ubico aquí abajo, subrayados, tachados. Bien. Bueno, bueno, y también Photoshop e Illustrator pues tiene unas correcciones allí como de unas correcciones allí relacionadas con la parte de la ortografía. Entonces uno tiene que especificarle el idioma para poder que le marque las palabras aquí, así como en el Word, que se las coloca en color rojo en caso tal de que no las entienda o algo así. Pues personalmente no lo utilizo mucho, pero bueno, porque normalmente uno ya trae los textos de otra parte, Word o de Internet o alguna cosa así. Entonces, bueno, de esta misma manera funciona de esta misma manera funciona el siguiente panel, que es el panel del párrafo.
¿sí? Entonces el párrafo, me va a pasar acá, bueno, pero primero un momentico, voy a poner aquí 12. Y bueno, vamos a alterar aquí, vamos a dejarlo como estaba. Ahí. Listo, entonces póngale cuidado. El párrafo tiene una característica y es que yo puedo, seleccionando todo el párrafo, yo puedo alinearlo todo a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Al centro, justificado, justificado centrado, justificado a la derecha o justificado completo. Entonces, dependiendo de lo que quieran. Esto solamente va a alterar, bueno, esto en este caso alteraría toda la línea, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy a colocar numeración es bastante útil. Esto solamente va a alterar la primera línea, las primeras líneas de los párrafos, como para colocar esa letrica capital que ustedes a veces ven, que viene así grandotota. Entonces, bueno, esto altera básicamente las márgenes como tal. Y aquí hay una opción que ya por defecto viene chuleadita, que se llama Hyphenate. Esta opción, mire lo que hace. Me divide las palabras y me coloca un guión. Entonces, a mí personalmente no me gusta que se vea así con guiones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para quitar esos guiones que indican pues que la palabra no se ha terminado, sino que sigue, yo le doy doble clic y le quito aquí esto. ¿Ya? Entonces, que no quede con el chulito, se ve mucho mejor. Listo. Entonces, ese es como el tema de esto. Bueno, les voy a mostrar algunas páginas aquí y se las voy a dejar como recursos. La primera página que vamos a ver se llama Milum Fonts. milumfonts.com. Entonces, voy a entrar acá y se los voy a dejar aquí. Un momentico que me copió lo que no era. Y ahora sí. Listo. Aquí, ¿qué pueden hacer en esta página? Eh, pueden descargar las fuentes tipográficas. Entonces, esto tiene un detalle y es que, bueno, aquí les van a, cuando ustedes abren la página, pues primero van a tener aquí todas las fuentes de familias tipográficas y le dan aquí donde dice más, pueden encontrar, ¿sí? Todas las que hay. Por supuesto, son muchísimas. Pero esta página tiene algo bueno y es que si yo quiero encontrar, supongamos que yo quiero hacer el logo de una pastelería que se llame o de un helado, por ejemplo, que llame cremosito, entonces yo le coloco aquí el texto y puedo tener una previsualización de cómo se ve el texto en los diferentes tipos de letras. Bien, que yo seleccione. Con algunas letras, mire que por ejemplo aquí tenemos serif, algunas familias serif y sin serif, cómica, retro, cursivas, bueno, ya aquí uno va identificando cosas. Pues, por ejemplo, letra retro. Entonces mire, aquí me van a salir todas las familias. Ah, bueno, yo puedo bajar aquí el tamaño. Entonces mire, aquí voy a poder encontrar todas las que van saliendo. Y tengo acá, bueno, pam, 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 pam. Supongamos que a mí me gustó esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me meto allí. Puedo ver algunos ejemplos de cómo se utiliza, o sea, de la letra en contexto. Pues así se llama montages. Entonces, mire, listo. Digo descargar. ¿Sí? Entonces ahí ya él está bajando. Cuando ya llego aquí, entonces él me baja un archivo comprimido. Yo lo que hago es descomprimir ese archivo.
Y una vez descomprimido, entonces tengo la carpetica que aquí tengo los diferentes. Tengo un OTF, que es un archivo que puede instalarse, digamos, en computadores Mac, o anteriormente, digamos, solamente los Mac podían utilizar OTF y los Windows TTF, pero son básicamente los mismos, ¿sí? O sea, ya los Mac de ahora pueden instalar OTF o TTF, cualquiera de los dos. Y la previsualización de lo que yo voy a generar, y por supuesto aquí la descripción, que no es para usos comerciales, bueno, en algunos casos, dependiendo obviamente de lo que vayan. Algunos también piden que, por ejemplo, si se utiliza, algunos autores piden que si se utiliza la letra, pues que les den el reconocimiento, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes la van a instalar, entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Hay dos maneras de hacerlo. Cuando es, por ejemplo, en Windows, ustedes le pueden dar doble clic y les va a salir una ventanita así como esta, que también dice bueno, que aquí va a decir el feroz murciélago no sé qué, como una frase allí que utiliza como todas las vocales, unos números, letras, sí, o sea, les muestra básicamente todo esto que ustedes están viendo ahí. Y acá simplemente ustedes le dan clic ahí donde dice instalar fuente y él automáticamente coge esto y lo copia en las fuentes del sistema operativo y ya ustedes simplemente vienen y la buscan en Photoshop. En Mac tiene una aplicación que se llama Fontbook. ¿Listo? Y el Fontbook me permite tener una clasificación. Si no estoy mal, creo que también hay aplicaciones de estas para Windows, pero pues hay que buscarlas aparte. No las trae como en Mac, entonces yo las puedo aquí instalar, digamos, de acuerdo a grupos de fuentes similares. Por ejemplo, para mí esto es como una una fuente que es como hecha a mano, ¿sí? Como manuscrita, handwritten. Entonces yo lo que voy a buscar aquí es el grupo de las handwritten que yo tengo acá armado, ¿sí? Que más o menos tienen como estas mismas características y como si fueran escritas a mano, y lo que voy a hacer es coger este y arrastrarlo hasta acá. Entonces cuando yo lo arrastro, mire que él ya lo copia aquí al sistema y ya ahí quedó instalado. Entonces esto ya yo lo puedo borrar si quiero, listo. Y luego lo que voy a hacer aquí es, me meto al Photoshop, selecciono y busco el nombre aquí. Mire que a mí me aparece Montages Regular. Entonces mire que ahí salió ahí se coloca todo el texto como lo necesitaba. Bien, entonces de esa manera los pueden instalar ustedes en los sistemas operativos y poder elegirlo. Otra manera de hacer esto, por ejemplo, cuando ustedes, sin necesidad de instalarlo, y esto lo digo ya por experiencia propia, porque digamos uno se puede quedar bajando fuentes tipográficas y no sé qué, pero entre más tengas instaladas en el sistema, cuando abras los programas Illustrator y Photoshop se van a demorar más en abrir porque ellos tienen una parte donde empiezan a cargar las tipografías. Por ejemplo, en Illustrator hay una manera de, si yo voy a utilizar esto únicamente para solamente hacer esta imagen corporativa del helado cremosito, entonces lo que hago aquí es lo siguiente, pues aprovecho que obviamente está en contraste en blanco y negro, y con la utilidad de recortes que viene en Windows o con la opción de Mac, que yo puedo sacar un recorte de pantalla, entonces selecciono este pedacito, le tomo una captura de pantalla y lo pego, ¿ya? Y cuando está allí pegado, entonces simplemente yo le digo trazado de imagen, blanco y negro, luego en blanco y negro, y mire lo que va a suceder allí, ¿sí? Yo le doy clic acá para que me aparezcan estas opciones. Por supuesto, esto ya lo vimos, la clase pasada se los expliqué. Entonces aquí en opciones avanzadas le voy a decir, por ejemplo, que tenga 86% de pads, esquinas, vamos a dejarlo así como está, que se ve bien. Ruido lo va a llevar hasta el 1 píxel y le digo ignorar blanco. Entonces aquí le digo expandir y ahí ya me quedó
el texto copiado, ¿sí? Sin necesidad de haber instalado la tipografía. Ahora, pues hay que entender que si yo hice esto, pues también podría haber instalado y decir haber instalado la fuente y ¿sí? Entonces mire que ahí ya la convierte a curvas y pues realmente no es que sea mucha la diferencia, ¿sí? De hecho, si ustedes ven la de arriba y la de abajo se ve bastante parecida, si no es que se ve igual. Entonces, pues ahí les tiro ese dato para que no necesariamente tengan que instalar las fuentes. Bueno, fíjense que aquí en Illustrator, pues básicamente es lo mismo. Cuando yo tengo un texto seleccionado y le doy control T, entonces miren, me sale la misma ventana que en Photoshop y en el párrafo también lo mismo. La única diferencia aquí en Illustrator es que en Illustrator, por ser un software vectorial, yo sí puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, mire, supongamos que yo tengo esta figura, que es una estrella, y yo quiero colocar mi texto, o sea, mi texto en forma de estrella. Entonces, ¿qué puedo hacer? Selecciono, le digo área, herramienta de tipografía de área, y le doy clic al fondo. Entonces, mire, automáticamente, ahí me aparece el Lorem Ipsum, ¿sí? El texto el texto demo, ¿sí? Que les hablaba ahorita de la página esta que uno lo puede generar, de que ahí me aparece y toma la forma de esto. ¿Esto para qué lo puedo hacer? Supongamos que usted quiere hacer un... Si voy, por ejemplo, a copiar esta imagen. Listo, aquí simplemente lo que voy a hacer es reflejarlo para poner el texto acá. Entonces, mire lo que voy a hacer. Yo cojo aquí la pluma y entonces voy a hacer esta formita. Listo. Entonces vengo y la termino aquí. Bien. Y luego voy a coger y voy a hacer esta forma rectangular en esta parte de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este elemento y se lo voy a cortar a este. ¿Ya? Ahí me va a quedar, digamos, este elemento así, con una silueta. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar esta herramienta y le voy a dar clic ahí. Y le voy a dar color blanco para que ustedes vean cómo queda. ¿Ya? Entonces él va a seguir obviamente esta figura y por supuesto yo la quiero cambiar de ahí, digamos que quiero poner esto más lejos aquí, entonces lo voy corriendo y él se va adaptando a lo que yo necesito. Entonces a través de esas formas puedo hacer cosas interesantes. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo generar este tipo de textos. Vuelvo otra vez con la misma forma. ¿Sí? Entonces la voy a poner de color negro para que ustedes la vean bien. Y lo que puedo hacer aquí es darle clic aquí donde dice tipear en línea. Le doy clic ahí y mire,
Cuando yo le doy clic acá, ya el texto toma la forma de la línea como tal. Entonces esto me va a permitir, por ejemplo, me va a permitir hacer, a ver si encuentro un loguito aquí, por ejemplo, que utilice ese tipo de, bueno, por ejemplo, el logo de Starbucks. Si ven que las letras están así, ¿no? Pues, por ejemplo, el logo de Starbucks sería más o menos. Tengo un área aquí, otra área por acá. Voy a coger las dos y las resto. A esto le voy a decir, bueno, voy a coger otra vez. Pues por ejemplo aquí, copio este. Vuelvo y lo copio. Y entonces mira lo que voy a hacer. Bueno, vamos a cambiar la letra. Listo, entonces mire que ahí puedo hacer los textos de esta manera y por supuesto si necesito, bueno, esto lo va a centrar. Miren, esta parte de aquí del centro, entonces la coloco acá. Y ahora lo que voy a hacer es, este mismo lo voy a copiar, lo arrastro hacia afuera, ponerlo en el mismo lugar y luego este lo pongo hacia adentro. Listo, ahí lo copié. Entonces aquí lo que voy a hacer es colocarlo hacia afuera y le voy a igualar el tamaño de la tipografía. ¿Ya? Entonces puede uno jugar como con estas diferentes opciones para darle forma a los textos y bueno, todo eso para poder generar logos como este de BMW que tiene las letricas así. Bueno, no creo nomás que esos son los dos. De pronto ese de Pringles que está así y simplemente le coloco las letras. Ya, entonces va a quedar con la formita. Bueno, dependiendo obviamente de lo que vayan a hacer. Esas son las opciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Les voy a mostrar otra página que es muy buena, que se llama dafont.com. Aquí en dafont.com también tienen la opción de descargar fuentes tipográficas, familias de fuentes tipográficas. Entonces aquí, mire, todos están por fantasía, aspecto extranjero, tecno, bitmap, no sé qué. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aspecto chino o japonés. Entonces aquí yo coloco ya, entonces le digo aquí enviar y él llega y me coloca aquí. Y esto, por ejemplo, para digamos, para un logo de un restaurante chino o alguna cosa así, entonces podría buscar unas tipografías, unas fuentes de estas para saber cómo se comporta. Bueno, caligrafía, listo, escolares. Por aquí hay fuente LCD, así que se vea como una pantalla.
Ahí tienen diferentes tipos de letras. Y lo mismo, aquí se van a descargar, le dan clic, no sé cuánto, listo. Esta, permítanme, yo se las coloco allí en el chat. Otra página de fuentes se llama FontSquirrel. FontSquirrel.com. También sirve para descargar fuentes. Y hay unas chéveres acá, no es tan amplia como las otras, lo que pasa es que esta página sí tiene un detalle y es que yo puedo hacer fontsbook para cuando quiero instalar fuentes extrañas o diferentes en una página web, entonces las puedo generar. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, eso es un tema pues que si de pronto ustedes en algún momento quieren tener conocimientos para montar sitios web o alguna cosa así, pues esta página les va a ser muy útil, que tiene aquí el generador de fuentes para páginas de internet. O sea, aquí están clasificadas también por familias y simplemente cuando ustedes la van a descargar, entonces se meten a la fuente como tal. Bueno, estos que dicen offsite es que el enlace de descarga está en otra parte, ¿no? Cuando dice aquí descargar OTF, entonces simplemente ustedes le dan clic ahí, la descargan y hacen el proceso de instalación como les mostré ahorita. Entonces, bueno, aquí hay bastantes fuentes también, ahí para que se entretengan. Bueno, así como hay muchas páginas, hay otra que se llama myfonts.com. Esta de myfonts no todas son gratuitas, hay unas que uno tiene que pagar por ella, pero lo que me parece chévere de esta página es que cuando me muestra las fuentes me las muestra en contexto, o sea, cómo fueron pensadas o digamos con colores o cosas para que uno pueda ver las diferentes formas que tiene de utilizarlas. Entonces píllense los nombres pues dentro del contexto y todo el rollo. Entonces bueno, ahí es lo mismo. Miren que aquí hay algunas que tienen precio, hay otras muy pocas que son gratuitas. Miren, esta por ejemplo es gratis. De hecho, si no estoy mal, creo que eh, bueno, por ahí está el enlacecito que les dice fuentes gratis y entonces él se las filtra. Entonces de aquí también se pueden suscribir y ellos, si no estoy mal, creo que todos los viernes regalan algo. Entonces al correo electrónico le llega a uno, cuando uno se suscribe, le llega a uno lo que están regalando y a veces regalan fuentes, a veces regalan recursos vectoriales, bueno, cositas. ¿Sí? Entonces yo me inscribí fue por las fuentes porque hay algunas fuentes que son muy, muy chéveres y a veces cuando me gustan, entonces que me llegan los newsletters al correo, pues las puedo descargar. Bueno, ahí les dejo también esa paginita por si la quieren cacharrear también. Se la voy a poner ahí. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta ahí hasta ahí al punto de las tipografías y todo eso? Otro elemento más para tener en cuenta pues ahí en la parte eh, de la diagramación de contenidos. Bueno, les voy a pedir que descarguen de la página. Recuerden que... bueno, pero aquí no está el enlace de descarga. No, ya se los pongo allí entonces en la... Un momentico, ya yo busco aquí lo que vamos a trabajar.
Listo, está aquí. Este es el que vamos a descargar. Listo, y se los acabo de colocar en la sala de chat. La idea es que cuando ustedes le den clic ahí, miren que aquí les va a abrir un enlacecito que dice imágenes. Entonces cojan todas estas, bueno, cojan el que dice pirata o le dicen aquí simplemente descargar, y cuando ustedes lo descargan entonces les va a salir esta carpetica, se llama imágenes. Y en la parte interna tiene varias imágenes. Tiene una que son estos barcos, otra que es Mr. Bean, la cara de Mr. Bean, otra que es este papel así como antiguo, Jack Sparrow sobre un fondo de color rojo y este mapa. Estos son esas 5 imagencitas. Entonces vayan descargándolas. Les voy a dar 5 minuticos, mejor dicho, hasta las 4:50 para que descarguen eso. Y ya cuando las tengamos descargadas, entonces continuamos con la clase. Bueno, entonces, como les iba diciendo, desde lo que vamos a hacer es este fotomontaje. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es que van a abrir esta imagen de Mr. Bean en el Photoshop. ¿Listo? Entonces recuerden que para abrir imágenes en el Photoshop lo puedo hacer de varias maneras. La primera es archivo abrir. Ahí simplemente busco la imagen pues que necesito y le digo aquí abrir y ya viene aquí y abre una pestañita. La segunda forma es arrastrándolo hasta la ventana del Photoshop. En este caso, si yo la abro ahí, para el caso de Windows, ojo, no la van a soltar en la barra de tareas, sino que esperan ahí les abre y ustedes la arrastran hasta acá y la sueltan. ¿Sí? Esa es una segunda manera de abrir las imágenes. Y la tercera es dándole doble clic aquí en esta área oscura. Le dan clic ahí y abre. Bueno, esta imagen, pues por ser una imagen JPG, tiene solamente una capa, que es conocida como fondo y que adicionalmente está bloqueada. Entonces yo lo que voy a hacer es generar un recorte, es decir, voy a copiar estos píxeles que hay aquí y me los voy a llevar para otra capa, para otra imagen, perdón. Entonces, para eso voy a utilizar las herramientas de selección. En este caso, si yo me paro ahí, en los que ustedes ven que tienen como un triangulito aquí en la esquina inferior derecha, si ustedes le dan clic sostenido, les aparecen otras herramientas adentro. Entonces voy a seleccionar la herramienta del marco elíptico. ¿Cómo funcionan las selecciones aquí en Photoshop? Entonces pónganle cuidado. Si yo, por ejemplo, abro una selección, se supone que la selección funciona aquí como si fuera un stencil. Entendiendo pues el concepto de stencil, ¿no? Venga, yo les busco aquí. Un stencil es como cuando uno tiene, digamos, esto, ¿sí? Que uno llega y lo corta aquí con bisturí y después coge esto y lo pone en una pared o en un cuadro, bueno, dependiendo de la superficie donde vayan a pintar, y simplemente lo que hacen es aplicar aerosol. Entonces obviamente lo que está tapado pues no detiene la pintura y lo que queda en hueco pues obviamente él deja la formita del león, ¿sí? Como se ve por ejemplo aquí este stencil de este colibrí, o un stencil por ejemplo de Marilyn Monroe, o bueno. Entonces aquí las selecciones funcionan como un stencil, es decir,
Yo solamente es como si esto fuera hueco y todo lo demás estuviera tapado. Entonces mire que si yo por ejemplo tengo esta herramienta que es la herramienta Brush con la que hemos venido trabajando para las ilustraciones, mire que si yo la paso encima de ese solamente me va a pintar donde está seleccionado. Y no solamente donde está seleccionado, sino también en la capa que está elegida. Por ejemplo, aquí lo pinté en la capa background, ¿correcto? Perdón, aquí me voy a devolver para sacar este panelcito acá, que es el panel de historia. A ver, ¿cómo funciona el comando de devolverse en Photoshop? Si ustedes le dan Control Z, él se devuelve a la anterior. Entonces, si ustedes vuelven a darle Control Z, él no se va a volver otra vez al anterior, sino que va a rehacer. Entonces, ¿cómo tienen que volverse? Con Control Alt Z. Y mire que voy volviendo a todos los. Control Alt Z. Listo. Entonces me devuelvo hasta ahí. Entonces, mire, no es lo mismo dibujar sobre la capa del fondo que hacer una capa nueva y pintar. ¿Por qué? Porque en la anterior, si Control D de dedo para deseleccionar, en la anterior me había quedado pintado acá, entonces no lo puedo mover, mientras que aquí sí lo puedo mover para donde yo quiera. Entonces pilas donde están pintando. Bueno, en este caso voy a coger esta, me voy a parar aquí en el centro y recuerden que para crear una circunferencia desde el centro se hace con Alt. Entonces presiono Alt, arrastro y con Shift mantengo la proporción, ¿no? Esto ya se los había dicho, es como en Illustrator igual. Entonces voy a hacer más o menos, bueno, miren que con barra espaciadora yo puedo mover la selección para donde quiero, para ajustarla. Entonces básicamente voy a comenzar a modificar esta selección, ¿sí? Entonces más o menos, mire, la selección va desde aquí, desde la barbilla, hasta aquí donde empieza el pelo. Mire lo que voy a hacer, le voy a decir copiar, edición, copiar, o control C, y luego lo que voy a hacer es abrir la otra imagen. Entonces abro esta imagen del pirata de Jack Sparrow, y aquí le voy a decir edición, pegar o control B, y el famoso copy paste. Entonces mire que cuando yo pego aquí, los píxeles que se copiaron aquí de esta capa, ojo que estaba parado en esta capa, los copié, los pego en esta otra capa de acá. Otra manera de pasar esto aquí, que no sea a través del control C, control B, es que si yo por ejemplo tengo esto aquí, ¿sí? Hago una capa nueva, mire que me quedó esta capita, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, tomo esta, la arrastro hasta aquí y la suelto, es lo mismo, cualquiera de las dos formas está bien. Listo, como ya yo terminé con esta, entonces esta la puedo borrar, le digo no quiero grabarla y bueno, me quedo aquí con esta. Entonces mire, lo que yo quiero hacer, colocar la cara de este personaje aquí donde está este personaje. Pero por supuesto aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que la cara de Mr. Bean está demasiado grande. Entonces tengo que reducirla de tamaño. Para poder reducirla de tamaño necesito el comando escalar. La segunda es que esta cara está en este sentido y esta cara está en este sentido. Entonces también necesito modificarla para rotarla, ¿sí? Un poquito. Y tercero, el tercer problema que me encuentro es que las tonalidades que tiene esta imagen son completamente diferentes a estas tonalidades. Entonces, lo primero que yo debo hacer es cambiarle la escala para hacerla coincidir acá, cambiarle la orientación para hacer que quede con la misma perspectiva o la misma dirección que tiene esta cara de acá. Y lo tercero es acomodar los colores de esta para que se parezcan a las tonalidades que vienen acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Ojo, estoy parado aquí en la cara. Recuerden que esto ustedes las pueden nombrar si ustedes le dan
clic aquí. Entonces le coloco cara de Mr. Bean. Bien, y lo que voy a hacer aquí es, mire, me paro sobre esta y me voy a ir aquí, edición, le voy a decir transformación libre. O también lo puedo hacer desde el teclado con control T, T de tetero, ¿no? Entonces mire, cuando yo le doy control T, mire lo que sale. Ahí mismo se enmarca en este cuadradito de aquí y este cuadradito tiene estos cuadraditos de acá que son parecidos como a cuando uno utiliza la flecha negra en Illustrator. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo a través de estos cuadraditos, mire, reducir el tamaño. Con Shift lo mantengo proporcional, con Alt desde el centro. Y lo otro que puedo hacer es que, mire, si yo me paro por aquí cerquita, mire que ahí mismo el icono del puntero del mouse cambia. Entonces aquí puedo girarlo como yo quiera. Entonces con esas dos características lo que voy a hacer es ubicarlo aquí arribita. Por supuesto la misma cara me está estorbando para saber de qué tamaño es, entonces mire lo que voy a hacer. Opacidad y la voy a bajar. Por ahí hasta 57, 50, 60 más o menos. Que me permita ver aquí en la cara de abajo. Me voy a acercar, recuerden que para acercarme lo puedo hacer con el zoom, con la letra Z, accedo aquí a la lupita y lo puedo hacer haciendo clic, hago zoom in, o también desde el mouse con Alt y la ruedita del scroll hacia adelante. Entonces, bueno, ahí estoy. Voy a continuar acá, entonces lo voy reduciendo y lo que voy a hacer es irlo modificando. Mire que la dirección de la nariz ya está como bien ahí. Y luego voy a hacer coincidir aquí como la boca un poquitico por aquí abajito. Exacto. Los ojos sí quedan obviamente más hacia abajo porque pues Mr. Bean sí tiene una cara como más pequeña. Entonces bueno, por ahí lo termino de acomodar de pronto un poquitico más pequeño. Listo. Vamos a dejarlo ahí. Cuando termino le doy Enter o doble clic sobre este. ¿Ya? Entonces mire que aquí la opacidad vuelvo y la puedo subir. Entonces ahí ya me quedó la cara. Pero la cara por supuesto tiene que coincidir con la imagen del fondo. Entonces para hacer que coincida vamos a hacer el mismo efecto que se produce con esta imagen. Con esto que ustedes ven por acá. ¿Sí? ¿Cómo hago para fusionar la imagen del fondo con esta imagen de aquí de los ojos de una persona? Y lo mismo de aquí de esta boca. Entonces, la manera de hacerlo es la siguiente. Me voy a parar sobre la cara de Mr. Bean y lo que voy a hacer es coger la herramienta borrador, que ustedes ya la conocen. Aquí le voy a colocar un borrador con dureza al 0% y mire, que tenga una ruedita más o menos por ahí de 100 píxeles. Entonces pilas, ahí lo que voy a hacer, mire, voy a ir por aquí y voy a empezar a borrar. Y como él va borrando difuminado, lo que va haciendo es que va fusionando la imagen de atrás con la imagen de adelante. Entonces voy borrando aquí a poquitos. ¿Listo? Entonces mire, ahí lo va fusionando. Y yo puedo ayudarme, digamos, poniéndole menos opacidad para saber, por ejemplo, dónde está el bigote. Entonces voy a cerrar un poquitico esta parte de aquí para dejarle esta área. Y lo mismo también voy a hacer entonces, por ejemplo, con el bigote. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a
Listo. Entonces píllese ahí. Mire que ahí va quedando. Y ahí va quedando Mr. Bean. La cara de Mr. Bean ahí montada. Bueno, adicional a esto, a esta parte de acá, entonces mire lo que sucede aquí. Pues para poder que esto quede bien montado, la pañoleta debería quedar por encima de la cara. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger con la pluma. Usted ya sabe manejar la pluma, ¿no? Entonces voy a coger la pluma y lo que voy a hacer es recortar este pedazo de acá. Entonces ahí genero un pedazo por aquí. Y mire que ese pedazo alcanza a atravesar todo. Y luego, mire, aquí me voy a parar y le voy a decir con control, me voy a parar sobre este cuadrado. Control y clic. Mire que ahí cambia el cursor del mouse cuando le presiono control, le aparece como un cuadradito. Yo le doy clic ahí, este ya la puedo borrar. Y luego aquí en la cara de Mr. Bean le digo suprimir. Control D para deseleccionar y listo. Mire que ahí quedó la cara ahí como metida. Vamos a pulir esto aquí por los laditos. Listo. Vamos a pulir acá. Bueno. Listo. Entonces ahí van pillando cómo va quedando. Listo. Voy a dar unos 7 minuticos, es decir, hasta las 4:30, para que lleguemos a este punto. ¿Sí? Recuerden que lo que hice fue copiar los píxeles de hacer primero con una selección la cara de Mr. Bean, la copio, abro este archivo, la pego acá, después edición, transformación libre, y ahí lo que hago es escalarla, le bajé un poquito la opacidad, escalarla y rotarla. Y después de que la escalé y la roté, entonces con la herramienta borrador, variando el tamaño de esto, entonces empiezo a borrar los detallitos para fusionarla con la de abajo. Y luego silueteo la pañoleta y le borro, la convierto en selección y le borro a la cara de Mr. Bean el pedazo que sobra. Entonces, bueno, son las 4:24, a las 4:30 vuelvo otra vez a continuar con el ejercicio.